Hola hermanos, espero que todos y cada uno de ustedes se encuentre bien el día que escuchen esta predicación. Esta predicación que hoy quiero compartir con todos y cada uno de ustedes, Dios me lo estaba poniendo hace mucho tiempo en mi corazón. Es mi conversión, cómo Dios me fue guiando después de ese encuentro con Él en las Sagradas Escrituras. Me fue guiando de una manera que yo no lo tenía planeado, ni siquiera me imaginaba cómo Dios me iba a mostrar en cada momento, en cada instante. Para que esta predicación tenga el toque especial de Dios, del Espíritu Santo en cada uno de ustedes y mi vida, que pueda abrir mi corazón a ustedes y que el Señor pueda tocar más de un corazón. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que baje esta noche. Santo y Divino Espíritu de Dios, desciende en este lugar y en los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchen esta predicación. Hoy, después de 5 años, Señor, de haberme rescatado donde me encontraba, como dice tu palabra en el Salmo 40, de la fosa cenagosa, en lo más profundo del fango. Tu mano poderosa llegó hasta donde me encontraba. Tú serviste de roca de apoyo, donde pudiera apoyar mis pies y poderme parar con fuerzas para no ahogarme en el lodo donde me encontraba. Te ruego, Santo y Divino Espíritu de Dios, que apartes todo espíritu de pereza, todo espíritu de opresión, de distracción, y llenes de tu santo amor los corazones de los que van a escuchar esta predicación. En tus manos encomiendo todo, oh Dios Padre Todopoderoso, tú que eres glorioso, bendito. Todo el honor y la honra y la adoración, la gloria sea para ti, y que se puedan tocar más corazones, Señor, de aquellos que piensan todavía como yo pensaba, pero que tu santo y divino amor es mucho más grande, y que tú sacas de donde sea, pones tu mano y sacas de donde sea aquella oveja perdida, de donde se encuentre. Padre Todopoderoso, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, un placer, hermanos, para mí. Y espero que Dios toque tu corazón. Hace un poco más de 5 años, yo me consideraba la persona más buena, muy buena persona, y casi lo gritaba a los 4 vientos, porque Dios me había bendecido en todo momento y en todo instante de mi vida. En mi grupo parroquial, al cual yo pertenezco por más de 28 años, hacíamos lección divina. Y una vez el padre que nos dirigía preguntaba de qué nos había ayudado la lección divina. Y me tocó el turno y yo dije que me había ayudado mucho, pero en sí, no. Sí me había ayudado, pero mi comodidad en la que yo vivía no me dejaba ver mucho más allá de la nariz.
porque mi nariz es un poco grande y por eso me costaba mucho más llegar a las mieles del Señor. Pero entonces llegó el momento de que el Señor tuvo compasión de mí y me invitaron a vivir un retiro. Pero cuando uno cree que es bueno, los buenos no ven a Dios. Los que se creen buenos, como yo me creía bueno, no ven a Dios. Porque Dios no ha venido por esos buenos, por ese tipo de buenos. Ha venido por los pecadores, por los que se consideran pecadores y que se han ido por el camino equivocado. Yo decía que estaba bendecido y lo estoy, hoy sí lo estoy, porque tengo un buen matrimonio, tengo 2 hijos maravillosos, tenía un buen trabajo, salud, ministro de Eucaristía en la iglesia, sigo siendo proclamador de la palabra. Había ocupado muchos cargos dentro de la iglesia y ayudaba mucho en la iglesia, como lo sigo haciendo hoy, ayudando más, pero ahora sé por qué lo hago y lo hago para el honor y la honra y la gloria de Dios. Antes era para mí. Entonces, ese bueno que yo era, bendecido por Dios, había un vacío muy grande en mi corazón, pero yo no lo sabía, no me daba cuenta. Entonces un día me invitaron a vivir un retiro. Y yo decía, bueno, por lo que contaban los hermanos. Entonces yo decía, pues yo no lo necesito porque no tengo vicios, soy buena persona, ayudo en la iglesia en lo que puedo, en todo lo que puedo. Y pues estoy bien. Eso solamente es para los drogadictos, para los borrachos, para los que tienen un mal matrimonio. Eso era lo que pensaba yo, igual que el mundo. Pero la persona que me invitaba pasó como 10 meses invitándome. Y un día se le acabó la paciencia y me puso una pistola en la frente. Y me dio, no son mentiras, no es cierto, no me puso una pistola en la frente, pero me dio las 2 aplicaciones, una para mi esposa y una para mí. Y no me quedé de otra que llenarlas, porque así es el tiempo. Uno piensa que no se va a llegar tan pronto. Se llegó el día. Pero ese día hubo mucho trabajo donde yo trabajo. Y las personas que nos iban a cubrir, una de las personas que me iban a cubrir a mí, no llegó. Entonces se fue mi esposa a vivir el retiro. Digo, mi amor, nunca le había dicho mi amor, ve tú al retiro y yo me quedo acá, no te preocupes, aquí todo va a salir bien. Se fue mi esposa. Vivió el retiro y le fue muy bien. Luego me hablaron como a las 10, 11 de la noche de que habían movido mi nombre para el siguiente retiro, que era en 15 días. Desde ese día el Señor empezó a decirme de que mi vida iba a cambiar. Muy pronto tu vida va a cambiar. Y pasó eso, hasta el día que llegó. Se llegó el día del retiro, llegué al retiro el día viernes, pero a mí no me gustaba. A mí no me gustaba. Porque para mí lo que estaba pasando allí eran mentiras. Para mí lo que estaba sucediendo ahí era como un teatro. Pero Dios siguió guardando todo eso. Y me empezó a preparar para que cuando llegara el momento pudiera abrir mi corazón a Dios. Había un fuego en mis manos, en todo mi ser. Y cuando prendían las luces yo buscaba dónde estaban los abanicos o
calentones que ponían porque tenía un fuego muy grande. Mis manos quemaban, Dios me estaba purificando de una manera que pasó el día viernes y bueno, no pasó gran cosa. Llegó el día sábado. El día sábado yo le digo al Señor, Señor, aquí estoy. Pero yo no sabía lo que decía, porque hasta ahí yo seguía siendo buena persona que no necesitaba nada. Y llega un momento el día sábado, son como a las 6 de la tarde, donde hay una sanación en una persona. Hay una sanación en una persona y pega un grito, pero muy gran grito. Eso me llamó la atención. Y el que estaba predicando dice, hay una sanación en una casa que tiene una, ¿cómo le llamaríamos? Acá se llama una fence, una barda, un muro, y del color amarillo. Obviamente mi casa pues no tiene nada de eso que estaba hablando el predicador. Y dijo, aquí hay una sanación. Ese grito me llamó la atención y yo le dije al Señor, Señor, si eso es verdad, yo también quiero sentirlo. Fue el momento que la palabra de Dios quebró mi corazón, quebró esa roca que había ahí. No había un corazón sino una piedra. Y tan pronto digo esas tres palabras, esas dos palabras, Señor, si es verdad, yo quiero sentirlo. El que estaba predicando dice, el Señor está tocando la puerta de tu casa. En la puerta de mi casa, en ese momento Dios me traslada a mi casa. Y yo le abro la puerta al Señor y el Señor me abraza y me dice, sígueme. Me encantó tanto ese abrazo que decidí seguirlo. Desde ese momento empezó a cambiar todo en mi vida. Desde ese momento empecé a amar al Señor, porque Él me amó primero. Y me acuerdo que era una noche tan fría, pero tan fría, que yo solamente tenía una camisa como esta. Los vehículos afuera estaban súper congelados, pero había tanto fuego en mi ser que no sentí el frío. Estaba tan lleno del fuego del amor de Dios que no sentía ese frío. Y al siguiente día tuve otro encuentro maravilloso con mi Madre Santísima. Había ido mi cuñada a vivir el retiro con nosotros, conmigo, y yo le había apartado un asiento a ella. Y de repente llegaron otras señoras y me dijeron, ¿me puedo sentar acá? Sí, sí se puede sentar. Entonces me fui al fondo donde no podía pasar nadie porque estaba todo apretado y las señoras eran gorditas. Entonces me fui hasta el fondo y me acuerdo que la que estaba predicando dice, cierra tus ojos y busca a tu madre. Yo no era mariano. Yo no era de ese rosario, pero yo ya había tenido el encuentro con el Hijo de María, nuestra Madre Santísima. Y en el rincón no podía llegar nadie a orarme ni nada porque no había a dónde pasar.
Y en ese momento yo me traslado a la casa de mi mamá, voy y mi madre me abre la puerta pero no platicamos. En ese momento una mano toca mi corazón y me habla al oído una voz preciosa y me dice: hijo, ¿por qué siempre me has hecho a un lado? Y yo, como buen mentiroso, le iba a decir que no. Me apretó el corazón y me dice: te amo y te perdono. Desde ese momento mi vida ha sido mariano, porque ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y empezó mi vida a transformarse en una vida totalmente diferente a como vivía. Pero en el encuentro con el Señor también me pregunta: ¿tú eres bueno? Y yo digo: Señor, sí, soy bueno. Pero luego me hizo otra pregunta: ¿para qué? Hay mucha gente buena en las iglesias, hay mucha gente buena en este mundo, pero hay mucha gente buena para nada como yo. Y si tú te encuentras en este momento, en esta situación de que eres bueno para nada, Dios te anda buscando para que seas bueno de verdad, de que empieces a cambiar tu vida, a llevar a ese Cristo que ha sido capaz de transformarte y cambiar tu vida. Luego, saliendo del retiro, le pedí al Señor que me enseñara a leer las Escrituras. A pesar de que hacía lección divina, yo no conocía las Escrituras, no conocía a Dios en las Escrituras. Entonces, el día domingo que regresé a casa me sentí tan cansado porque me robaron la noche del viernes y la del sábado en el retiro. Había dormido muy poco, quizás como 3 horas en las 2 noches. Me fui a dormir y al siguiente día, el día lunes, fui y busqué una Biblia y le pedí a Dios que me enseñara. El Padre que nos hacía la lección divina nos había enseñado, y así es, que para poder estudiar la Sagrada Escritura tenemos que empezar por los Evangelios. Pero yo le pedí al Espíritu Santo y me llevó a este libro. Y me empezó a mostrar paso por paso lo que había sido mi vida. Y hoy el Señor quiere que te lo muestre a ti, hermano y hermana, que me escuches. Si tú también estás pasando por esta situación que yo pasé. Y me llevó al libro del profeta Ezequiel, al capítulo 37. No lo voy a leer todo ese día, esa noche. Yo me comí este libro y me supo delicioso. No me di cuenta qué horas eran y me quedé toda la noche porque el Señor me estaba mostrando pasaje por pasaje todo. Me lo comí y me supo delicioso. Yo quiero compartir contigo parte de este libro. Ezequiel 37, capítulo 1 y siguientes. La mano de Yahvé posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu, me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí: Yahvé, tú lo sabes. Me dijo: profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel,
Colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Eso pasaba en mi vida. Yo no conocía el Espíritu de Dios y eso pasa en muchas gentes. El Espíritu Santo es el gran desconocido. Entonces me dijo: profetiza, hijo de hombre, llama al Espíritu, dirás al Espíritu, esto dice Yahvé. Espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos huesos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido, y el Espíritu entró en ellos recuperando la vida. Se levantaron sobre sus pies, eran una multitud grande e inmensa. Yahvé me dijo entonces: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen: nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Por eso profetízales, dirás esta palabra de Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas, los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo soy Yahvé. Lo dije, lo hice, palabra de Yahvé. Este libro me enseña cuán muerto estaba, y la enfermedad que me había matado era la comodidad. Yo, cuando di mi testimonio hace 5 años, yo contaba de que, y lo sigo manteniendo, de que la comodidad es la enfermedad más grande, más difícil para Dios sanar. No es porque Dios no pueda, sino que no te quiere lastimar. Y una buena televisión y un buen sofá te aleja de Dios más que cualquier enfermedad, cualquier vicio. Porque no tenemos tiempo para nada. Hay gente que dice: ni siquiera le hablo al vecino, nunca salgo de aquí. Todas esas dos cosas no suceden porque esa persona está muerta. Por eso no se mete con nadie y por eso no hace nada. Me comí este libro en esa noche y le seguí pidiendo al Señor. Tenía un hambre como si nunca en mi vida había comido, y era verdad, nunca había comido, nunca había probado la palabra de Dios. Y el Señor me llevó al primer libro de Samuel y me enseñó cómo había sido mi vida. Y vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y siguientes. Esta es la oración que toda madre hace por sus hijos, o todo padre. No me quiero adentrar, pero este libro también me lo comí el siguiente día, este primer libro y el segundo libro de Samuel. Yo lo había escuchado y me había tocado proclamar este evangelio, esta palabra de Dios, más de una vez dentro de la iglesia cuando me tocaba proclamar la palabra. Pero solamente había escuchado cuando Dios le había hablado a Samuel. Pero el Señor me trae acá y me encontré con esta oración que todo padre y toda madre hace por sus hijos. Yo no vivo con mi madre desde los 22 años. Me fui de la casa, una decisión que tomé, y mi madre oraba por mí, porque siempre había sido uno de sus predilectos hijos, como mi padre también.
de sus hijos predilectos, aunque somos 11. Siempre me he sentido amado por mi madre, por mi padre y mis hermanos. Y hoy aún más por mis hermanos que están por todos lados. Y por Dios. Y entonces me trajo este libro, pero les voy a leer nada más un pequeño párrafo. Dice que Ana estuvo orando allí un largo rato delante de Yahvé, mientras Elí la miraba, como Ana oraba en el fondo de su corazón. Casi no movía los labios y no se oía lo que decía. Elí pensó que estaba ebria y le dijo: ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí? ¿Hasta cuándo te vas a quedar allí en ese estado? Ándate hasta que se te pase la borrachera. Ana le respondió: Señor, yo solo soy una mujer que tiene pena. No he tomado vino ni bebida alcohólica, sino que estaba expandiendo mi corazón delante de Yahvé. No tomes a tu sirvienta por una mujer cualquiera. Si me queda tanto rato orando, ha sido porque mi sufrimiento y mi pena son muy grandes. ¿Cuántos padres, cuántas madres oran de esta manera en su silencio con Dios? Y Dios había escuchado a mi madre. Esas plegarias de mi madre porque me había ido a vivir tan lejos, aunque estaba bien, aunque Dios me había cuidado con todo su ser, mi madre sufría por lo lejos que tenía uno de sus hijos y después a todos sus hijos, porque todos vivimos lejos de mi madre, excepto 2 hermanas y un hermano. Pero el Señor me siguió mostrando esa misma noche cómo Él quería y Él había escuchado la voz de mi madre y cómo me había rescatado. A pesar de que tenía muchos años dentro de la iglesia, conocía mucho de la iglesia, hasta las vestimentas de los sacerdotes y por qué esto, por qué lo otro. Y me llevó en el capítulo, obviamente me comí todo el libro, pero quiero poner extractos donde más el Señor me hablaba. El capítulo 3, el joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios, y Yahvé lo llamó: Samuel, Samuel. Muchos estamos ahí, hay gente que no conoce el Santísimo y es servidora de la iglesia. Y a mí me pasaba eso. Samuel dormía a un lado de la arca de la alianza. Conocía todos los ritos, todo, pero no conocía a Dios. Y la palabra de Dios dice, y eso me lo decía, me lo recalcaba Dios: tú no me conocías a mí. No me has conocido. En el capítulo 3, versículo 7, Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo. Ya que
me llamaste. Eli comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: Anda, acuéstate, si te llaman, responde: habla Yahvé, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró y se detuvo y llamó igual que las veces anteriores: Samuel, Samuel, Samuel. Respondió: habla, que tu servidor escucha. Yahvé dijo entonces a Samuel: voy a realizar en Israel una casa tan tremenda que la sabrán los oídos, que le zumbarán los oídos a quien lo oiga. Esa palabra de Dios había abierto la sordera que yo tenía. Aparte de que aquellos huesos secos, que yo estaba muerto espiritualmente, por eso no conocía a Dios. Empecé a recobrar vida, pero vida en el Espíritu con Dios. Y yo seguía preguntándoles. Esa noche me comí el primer libro y el segundo libro de Samuel. Y el Espíritu me seguía llevando, me seguía dando un tour por la Sagrada Escritura, por la Palabra de Dios. Porque habían dos cosas. A Dios, había tenido ese encuentro con Dios. Hoy conozco al Señor, pero no conozco su palabra. Hay gente que hoy en día que conoce la palabra de Dios porque ha estudiado las Sagradas Escrituras, pero no conoce a Dios. Y hay personas, como me pasó a mí, que conoce a Dios pero no conoce la Escritura. Por eso Dios, por medio de su Santo y Divino Espíritu, me había estado guiando para que tuviera el conocimiento de ambos, para poderlo. Y luego seguía preguntándole yo al Señor: Señor, enséñame, porque no tenía un hambre tan enorme, tan grande como la sigo teniendo, y sed del Señor. Y le sigo preguntando al Señor y le digo: Señor, enséñame. Y me lleva al libro del Eclesiástico en el capítulo 2. A esto, con el Señor ya llevaba 3 o 4 días y sigo pidiéndole al Señor. Y me lleva al libro del Eclesiástico o Siracides, dependiendo la traducción bíblica que tengas, al capítulo 2, versículo 1. Y me dice el Señor de esta manera: si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso. Cuando vengan las dificultades, apégate al Señor. No te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto. Al final de tus días, acepta todo lo que te pase. Sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasarán por el crisol del fuego, de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en el Señor. Palabra de Dios. El Señor me estaba mostrando, fortaleciéndome en ese encuentro con el Señor. El Señor no me ofreció cosas fáciles, pero su gran amor lo supera todo. Y me dijo: conmigo tendrás cárcel, palos y la muerte. Pero yo he decidido seguir al Señor. He decidido mantenerme firme.
porque el Espíritu de Dios siempre me abraza, me ama, y a ti también te lo dice. El Señor puede meter las manos donde sea, donde te encuentres, y si estás muerto revivirás. Todo tu ser volverá a tener vida, porque yo era ciego, sordo, mudo, cojo. No había vida en mí, estaba muerto, Lo único que me había quedado era la lengua larga, la lengua viva, porque eso es lo que dicen los huesos. Este Dios se ha apartado de nosotros. Este Dios no me escucha. Y mucha gente le pasa eso. Está muerto, pero todavía la lengua queda viva, ¿no? Y no nos gusta cómo predica el sacerdote, no nos gusta cómo el líder del grupo nos dirige, que nosotros pensamos que lo hacemos mejor porque nosotros sudamos agua bendita, pero no nos hemos dado cuenta que estamos muertos espiritualmente. Luego el Señor le seguí preguntando y me llevó al Evangelio. Hasta ahora me devuelve al Evangelio. Cuando ya me había dado un paseo por la Sagrada Escritura, por el Viejo Testamento, mostrándome todo lo que había pasado, todo el proceso que había pasado en mi vida, hasta llegar aquí. Y luego me lleva al Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 18. Y el Señor me dice: los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a 2 de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres al llegar donde Jesús dijeron: Juan Bautista nos envía a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Cuántas veces no nos hemos hecho esa pregunta nosotros? En verdad, como yo decía, ¿en verdad será Dios el que está aquí? ¿Será verdad lo que está pasando en este retiro? ¿Será un show montado nada más? Y Dios me sigue mostrando el camino, me sigue mostrando de dónde me había sacado. En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques, de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva ha llegado a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. Los personajes se fueron y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? El Señor está hablando de la grandeza de Juan. Pero el Señor nos manda, me enseña de dónde me había sacado. Por eso me lleva a los huesos secos. Porque a pesar de que veía, estaba ciego por el pecado.
A pesar de que oía estaba sordo. La comodidad no me dejaba escuchar la palabra de Dios y la barrera que yo había puesto en medio entre Dios y yo, porque no lo conocía. Cuando uno es niño, los papás le dicen, no hables con extraños, y si te portas mal, Dios te va a castigar. Y entonces les enseñamos mal a los niños. Y es por eso que nos vamos alejando de Dios de una u otra manera. Por eso Dios tuvo que pasar conmigo, llevarme por todo esto, por estos pasajes. En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades. ¿Qué enfermedad tenía yo? La enfermedad de la comodidad. Donde no te falta nada, donde lo tienes todo. Pero ¿por qué lo tienes todo? ¿Por qué Dios te bendice? Para ver si así te das cuenta que no dando nada, Dios te lo da todo. Para eso. Para que a ver si tu corazón puede ver una pizca de vida en Dios. Espíritus malignos y devolvió la vista a algunos ciegos. Yo era uno de esos, un ciego. Contestó pues a los mensajeros, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. Yo era cojo. Era una persona que no podía caminar, inválido completamente. No podía llevar el mensaje de Dios. No podía caminar con la palabra para que otros lo conozcan, tal y como es, lleno de paz y amor. Un verdadero papá y una verdadera mamá. Padres, crean que las oraciones que ustedes hacen, Dios las escucha y Él tiene los momentos para cada uno de nosotros. Dios tuvo que esperarme a mí 47 años para poder abrirle mi corazón. ¿Cuántos años pasó mi mamá orando por mí? Muchos años. Sin darme cuenta en lo más profundo de su corazón. Madre, cuando escuches esta predicación, gracias. Gracias por pedirle a Dios con tanta confianza, con tanta fe, y por haber sembrado esa semilla de Dios en mi corazón desde muy niño. Que Dios te lo pague. Y me sigue contando el Señor. Los cojos andan. Los pecados quedan limpios porque me perdonó de todos mis pecados. Esa lepra. La gran misericordia de Dios. Su abrazo. Su amor, su espíritu. Los sordos oyen. Yo era sordo a la palabra de Dios. Aunque Dios me había estado hablando por mucho tiempo, había sido un niño elegido por Dios, pero yo me había ido por otro lado, como muchos lo hemos hecho. Los muertos se despiertan, estaba muerto espiritualmente. Gracias Dios por hacer tanto trabajo en mi vida. Te pido, Padre, que toques los corazones si están viviendo de esta manera como yo la había vivido, creyendo de que yo era Superman y no, era un muerto. Y la buena nueva había entrado en mi corazón, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre, entraré y cenaré con él. Me dio la palabra, me dio de comer esa gran hambre, esto.
es verdadera comida. Es el alimento que todos necesitamos. Enamorémonos de Cristo. Vale la pena ser servidor de Cristo. Dile que sí, no tengas miedo. Y dile que te enseñe. Si fue capaz de enseñarme a mí, también puede enseñarte a ti. Dios es grande, amoroso, glorioso y precioso. Te voy a pedir que ahí donde te encuentres cierres tus ojos. Voy a darle gracias a Dios por tu vida y por mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Por esta oportunidad que me das de contarle a otros de dónde me sacaste. Me sacaste de un valle de huesos secos. Y has soplado tu espíritu, Señor, para que tenga vida nueva, el soplo de la vida de tu Santo y Divino Espíritu. No tuviste, Señor, ningún asco de meter las manos por mí. Apartaste de mí todo lo que no me dejaba llegar a ti. Me purificaste desde un momento para que llegué al retiro, Señor, para tener ese encuentro cara a cara. Tu corazón late, Señor, por mí. Esa sed que sintiste, Señor, en la crucifixión era por el alma mía y el alma de mis hermanos. Esa sed de almas que tú tienes no es de agua, es del alma de mis hermanos y mis hermanas que escuchen esta predicación y de todos tus hijos regados por todo el mundo. Te doy gracias, papá. Gracias, mamá, por decir que sí. Gracias por aceptar a Cristo y traerlo en tu vientre por 9 meses y darlo a luz y regalarnos la luz de Él sin quedarte con nada. No lo diste todo, Madre Santísima. También gracias, mamá, por pedirle tanto con tu corazón a Dios por mi vida, por mis hermanos, por mis hermanas, olvidándote de ti, Madre Santa. Gracias. Bendito sea Dios. Bendito seas por siempre, oh Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por salir a la búsqueda de tus hijos que nos perdemos por la comodidad. Apagamos tu Santo y Divino Espíritu que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Lo arrojamos fuera de nosotros y atesoramos el pecado. Gracias por amarme. Gracias por rescatarme. Y no me hiciste preguntas ni reproches. Gracias por amarme, aunque que tarde te conocí. Tú siempre llegas a tiempo, Señor. Te pido por todos mis hermanos que escuchen esta predicación y hermanas, que si se encuentran en las mismas circunstancias que yo, Señor, toques esos corazones, los llenes de tu santo y divino amor y de tu santo y divino perdón. Bendito seas por siempre, papá. Toca los corazones, Señor, llénalos de tu paz y de tu amor. Tú que no has venido por los pecadores, Señor. Tú que has venido a la búsqueda de aquellos que nos fuimos de tus manos. Y todavía teníamos valor de decir, Dios no me escucha. Gracias a la perseverancia de las madres y de los padres que oran por sus hijos que se van lejos. Y tú siempre escuchas las oraciones, papá.
Señor mío y Dios mío. Padre eterno, te ruego por todos mis hermanos que van a escuchar esta predicación. No te llenes de tu santo y divino amor como lo hiciste conmigo, pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad, Señor. Abrázalos con el fuego de tu amor, para que se den cuenta qué bueno es el Señor, qué bueno eres. Grande tu misericordia, Señor. Tu amor es inmenso y infinito. Bendito seas por siempre, papá. Padre eterno, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu santo y divino Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si esta predicación te ayuda, te pido que le des me gusta y la compartas, te suscribas a este canal. Podamos ayudar a otros con nuestro testimonio, podamos ayudar a otros hermanos a que vuelvan a la vida, que se acerquen al Santo y Divino Espíritu. Que Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo y que la paz y el amor de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Así como Dios fue capaz de sacarme a mí de donde me encontraba, muerto espiritualmente, también es capaz de ayudarte en todo lo que tú tengas, en tu enfermedad, no importa qué enfermedad tengas. Dios es más grande que todo, que tu enfermedad, que tu adicción, que todo lo que te pase, el Señor tiene la capacidad para ayudarte. He conocido a un Dios glorioso y victorioso que ha sido capaz de vencer la muerte por tu libertad y mi libertad. Suscríbete y compártelo. Un abrazo, feliz noche. Amén.